Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Descarga de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay Night y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. La noche descendió sobre Avalon, extendiéndose como un velo fúnebre que clausuraba el día. Desde las almenas, cientos de antorchas cobraban vida. Eran pequeñas estrellas anaranjadas que salpicaban el empedrado hasta morir en los muelles. El frío mordía con saña, pero aquel cinturón de fuego lograba mantener la oscuridad a raya. En el corazón de la urbe se erguía el castillo, una silueta extraña y ajena de tejados curvos y aleros tallados, que desafiaba la sobriedad del norte. Tras los muros de piedra, el gran salón del castillo bullía con una energía acogedora y ruidosa. El frío del exterior quedó olvidado ante el bullicio de los señores. Bajo las vigas del techo, las mesas de roble se alineaban repletas de señores norteños cuyas risas daban vida al banquete. Lo más sorprendente, sin embargo, ocurriría al servirse la comida. Aquellos hombres de manos toscas demostraban una etiqueta impecable. Probaban cada bocado con unos modales que rompía cualquier prejuicio, revelando una sofisticación oculta tras sus capas de piel y lana. Sobre las mesas, los patos asados lucían una piel que crujía al primer bocado, glaseados con una miel que refulgía bajo el fuego. El venado se servía bañado en una salsa oscura de ciruelas, dispuesto sobre trincheros de pan que se anegaban con sus jugos. Las fuentes de plata rebosaban de tentaciones. Tartas de limón coronadas por merengues temblorosos y crema batida con azúcar de los peldaños de piedra. Los pasteles de pera, empapados en vino dulce de Dorne. Había quesos del valle, pan negro de centeno y hogazas blancas, que aún conservaban el calor del horno. Se sirve vino del Rejo, espeso como la sangre y capaz de teñir los dientes de púrpura. Hidromiel del norte, dorada y melosa, cuyo aguijón alcohólico prendía fuego a la garganta. Y una cerveza negra y amarga que los hombres apuraban a grandes tragos antes de golpear la madera, exigiendo más. Con el paso de las horas, el vino comenzó a desatar la lengua y el espíritu de los señores del norte. Las risas restallaban como truenos. Bastaba que un señor soltara un chiste obsceno para que tres más estallaran en carcajadas, castigando la mesa con los puños. En un rincón, medio devorados por las sombras, un grupo de músicos rasgueaba sus instrumentos, hilvanando una melodía antigua sobre inviernos eternos y primaveras que se marchitaban antes de nacer. Eran notas agudas que flotaban, frágiles, sobre el lamento grave del laúd. Nadie les prestaba atención. El estruendo de las jarras, el crepitar de las antorchas y el crujido de los huesos se fundían en un rugido que colmaba el salón como el bramido de un mar embravecido. El príncipe Rhaegar Targaryen comía con deliberada lentitud. Cada bocado era una acción medida, una pequeña ceremonia de sobriedad. En su pulcritud no había rastro de la avidez norteña. No había dedos engrasados ni urgencia en el gesto. Masticaba con un ritmo pausado antes de humedecerse los labios en el vino, encarnando la etiqueta refinada de la corte de desembarco del rey, donde hasta el acto de alimentarse era una declaración de linaje. Junto al príncipe, la guardia real comía con idéntico comediante. Ser Arthur Dayne partía el pan sin derramar migas. Ser Gerold Victor bebía su hidromiel en sorbos breves, pues ni un banquete relajaba al Lord Comandante. Ser Oswell mordía un muslo de pato con una finura sorprendente. Ser Barristan Selmy, por su parte, ignoraba su plato, sus ojos grises escudriñaban el salón, alerta ante cualquier amenaza latente en la penumbra. El príncipe Lewin Martell, ajeno al bullicio, comía aceitunas de Dorne, arrojando con precisión los huesos a un cuenco de plata. Rhaegar dejó que su mirada vagara por la vasta sala.
Rostros rudos, barbas sin recortar, risas que se asemejaban a truenos. Los señores del norte eran hombres de piedra y hielo, forjados por inviernos que duraban generaciones. Desconocían la hipocresía de la corte, las reverencias calculadas, las sonrisas que ocultaban puñales. Aquí todo era brutalmente directo. Un hombre te odiaba o te apreciaba, y lo sabías por la forma transparente en que te miraba a los ojos. Su mirada se desvió inevitablemente hacia la mesa principal. Allí presidía el señor Chirovemilla, flanqueado por sus dos prometidas. A su derecha se sentaba Arturia Pendragón, con su cabello de oro recogido en una trenza pulcra y un rostro de una belleza serena y regia. A su izquierda, Rinto Saka reía ante una ocurrencia de su señor, con sus ojos azules centelleando bajo el fulgor de las antorchas. Ambas se inclinan hacia él con una devoción natural, como flores que buscan la luz del sol. Rhaegar sintió que algo punzaba en su pecho. El recuerdo de Arturia Pendragón regresó con fuerza. La había visto por primera vez ese mismo día en los muelles de Avalon, vestida para la guerra. Su vestido azul salpicado por la armadura ligera, teñida con la sangre aún fresca de sus enemigos. El cabello rubio caía sobre sus hombros como oro fundido. Sus ojos, de un verde glacial, eran fríos como el hielo del norte, pero ocultaban algo más debajo. Un rescoldo que ardía con una llama peligrosa. Era hermosa de una manera que cortaba el aliento. Hermosa como Lyanna, pero diferente. Más letal, quizás. Debería ser mía, se dijo en un susurro mental que nació de sus entrañas. Ella es la clave. La certeza de que la canción no podría sonar sin ella lo golpeó con una convicción que le lava la sangre. Era una verdad escrita en los pergaminos que solo él creía comprender. La canción la reclamaba, la profecía la necesaria. Sin embargo, al clavar la vista en Loremilla, ese anhelo sagrado se retorció hasta transformarse en algo más turbio. Una sombra que empañaba su propósito. No se trata de simple deseo carnal. Era la premonición de que aquel hombre no era un aliado, sino un obstáculo insalvable que se alzaba entre él y el destino que las estrellas le habían prometido. Los celos le quemaban la garganta como vino agrio. El hombre no era mucho mayor que él, quizás de su misma edad, pero irradiaba una presencia que Rhaegar no lograba descifrar. Tenía el cabello rojizo y el rostro angular, pero lo que realmente lo inquietaba eran sus ojos. De un ámbar dorado, profundos y extraños, como los de una criatura que no pertenecía del todo al mundo de los hombres. La envidia le hundía las uñas en las costillas, una sensación física y punzante. ¿Qué poseía aquel señor que él, un dragón, no tuviera? ¿Qué le otorgaba el derecho a reclamar a dos mujeres así cuando la profecía exigía sacrificios que solo Rhaegar parecía cargar? En ese instante, los ojos de Emilia se volvieron hacia él con una precisión sobrenatural. Rhaegar apartó la mirada de inmediato, sintiendo que el corazón le martilleaba contra el pecho. No fue un acto de desdén, sino de miedo. Había algo en aquel fulgor dorado que lo hacía sentirse desnudo, expuesto. Como si bajo esa mirada ámbar, cada pensamiento oscuro y cada secreto de los antiguos pergaminos quedaran al descubierto, vulnerables ante un juicio que no comprendía. Rhaegar forzó una respiración profunda y desvió la vista, buscando refugio en otro rostro conocido. Lyanna Stark se encontraba sentada varios bancos por debajo, flanqueada por sus hermanos. Llevaba el cabello oscuro trenzado a la sobria usanza del norte, enmarcando un rostro delgado de facciones afiladas y unos ojos grises, densos como una tormenta de invierno. Lyanna no poseía la belleza frágil y perfumada de las damas del sur. Ella era algo indómito, un potro salvaje corriendo por la nieve, el invierno mismo hecho carne y hueso. En el instante en que la conoció, la certeza lo golpeó con la fuerza de un rayo. Ella me dará mi tercer hijo. Era un conocimiento que no nacía de la lógica, sino de una fe ciega en los antiguos pergaminos. La profecía era absoluta. El dragón debe tener 3 cabezas. Solo a través de ella nacería el príncipe que fue prometido, aquel cuyo linaje pondría fin a la canción de hielo y fuego. Pero Lyanna no buscaba la mirada del príncipe. Sus ojos grises, antes fríos, permanecían fijos en Loremilla. Un rubor apenas perceptible teñía sus mejillas pálidas, y una sonrisa sutil, casi un secreto compartido con el aire, curvaba sus labios. En ese salón lleno de hombres de piedra, la loba solo tenía ojos para el hombre del ámbar dorado.
La furia estalló en el pecho de Raegar como aceite arrojado sobre las brasas. Bajo el mantel de lino, cerró los puños con tal fuerza que sus uñas se hundieron en la carne de las palmas. Sus nudillos, tensos, palidecieron hasta volverse blancos. El odio dejó de ser una emoción para convertirse en una criatura viva, una serpiente ponzoñosa retorciéndose en sus entrañas. Es culpa suya, sentenció en el silencio de su mente. Él está alterando la armonía de la canción. Él es la disonancia que se interpone entre el mundo y la salvación. La necesidad de eliminarlo lo invadió como una fiebre, pero su mente, forjada en la estrategia, le impuso cautela. No podía actuar allí. No en Avalon, la fortaleza donde residía el mando de Loremilla, ni bajo la mirada de los señores del norte que alzaban sus jarras brindando por su salud. Debía guardar. Debía ser el dragón que acecha en las nubes, paciente y gélido. Mientras tanto, su objetivo era nítido. Conquistar el afecto de Arturia y Lyanna, valiéndose de los encantos que ya habían cautivado a tantas otras doncellas. Debía arrebatarlas del influjo de aquel hombre de ojos dorados antes de que el destino se descarrilara irremediablemente. Raegar alzó su copa de plata y bebió un trago largo. El vino le abrazó la garganta, pero el fuego del alcohol era una caricia comparada con la furia que lo consumía. Encontraría la fisura en la armadura de Emilia. Encontraría la manera. Jaime Lannister no solo vestía de oro, parecía forjado en él. Su jubón de seda dorada, bordado con hilos de oro puro, refulgía bajo el fuego de las antorchas con una intensidad que obligaba a desviar la vista. Un broche con la efigie de un león custodiaba su cuello, con rubíes incrustados que brillaban como brasas en lugar de ojos. Incluso el cinturón, rematado por una hebilla del tamaño de un puño, relucía con la soberbia de una moneda recién acuñada. Los señores del norte lo observaban de reojo. En algunos rostros se leía un desprecio apenas contenido. En otros, la codicia asomaba como una herida abierta. Que miren, pensó Jaime, saboreando el peso de su propia leyenda. Que aprendan lo que significa ser un Lannister. Su mirada recorría el gran salón con una indiferencia meticulosamente ensayada. Veía rostros toscos, barbas impregnadas de grasa y escuchaba risas que carecían de toda armonía. Para él, aquellos hombres no eran más que salvajes con castillos, apenas un escalón por encima de los bárbaros que habitaban más allá del muro. Jaime devolvía las miradas con una sonrisa indolente y asentía cuando algún señor ebrio berreaba anécdotas de tiempos remotos, pero en su interior, el desprecio era una hoja de acero, fría, afilada y lista para cortar. Sus ojos se desviaban, una y otra vez, hacia la mesa principal, atrapados por la figura de Lady Arturia Pendragon. Estaba sentada junto a Loremilla, con su melena dorada recogida en una trenza que descansaba sobre su hombro. Bajo el fulgor de las antorchas, el cabello de Arturia refulgía con un matiz específico. El oro de Roca Casterly, ese tono soberbio y puro que su casa reclamaba como propio. Pero eran sus ojos los que realmente inquietaban a Jaime. Eran de un verde esmeralda idéntico al que le devolvían los espejos en las tierras del oeste. El mismo verde que ardía en la mirada de su padre y que definió la belleza de Cersei. Las palabras que Tyrion le había soltado en el muelle, cargadas de su habitual ironía ponzoñosa, resonaban ahora en su mente como campanas de bronce. Mírala bien, hermano. Dime que no ves lo que yo veo. Jaime había querido burlarse en aquel momento, despachando la idea como otra de las fantasías etílicas del gnomo. Sin embargo, allí, frente a la evidencia de esa mirada y ese cabello, la risa se le había quedado congelada en la garganta. Ella se movía con una gracia que no era aprendida. Natural. Innata. Cuando alzaba la copa, cuando giraba la cabeza para hablar con Emilia, cada gesto llevaba algo que Jaime reconocía. Autoridad. Presencia. La certeza absoluta de alguien nacido para mandar. Como padre, pensó, y el pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca. No quería admitirlo. No quería siquiera considerarlo. Pero los rasgos estaban ahí, innegables como el oro que vestía. Se obligó a apartar la mirada y bebió un largo trago de vino. Robert Baratheon rugía con la fuerza de un toro en celo. Su risa se imponía sobre el estruendo del salón como un trueno persistente, profunda y atronadora, mientras golpeaba el roble con un puño que hacía saltar las jarras de peltre. En apenas unas horas, ya se había ganado a medio norte.
Los señores reían con él, apuraban sus copas con él y le palmeaban la espalda con la camaradería bruta que se le reserva a un hermano de armas. Te digo que los dormienses conocen artes que harían que un septón se arrancara los ojos. Bramó Robert, alzando su jarra de cerveza con tal ímpetu que la espuma se derramó sobre su jubón. Tienen la sangre del Roine en las venas, sangre que hierve. No son como estas mujeres del norte, que te congelan la hombría con una sola mirada. Jon Umber soltó una carcajada que retumbó como el bramido de un oso cavernario. El gran Jon, como le llamaban con justicia, era una mole de músculos y vello, casi tan alto como el mozo Odor y con una barba negra que le cubría el pecho como una maraña de espinos. Golpeó la mesa con una violencia tal que una copa de plata rodó por el suelo hasta perderse. «Mentiras, mi señor», rugió el Umber. «Las mujeres del norte albergan un incendio en la sangre. Un fuego que arde con más fuerza cuanto más nieva. Mi esposa me dejó marcas en la espalda que aún reclaman su lugar tras años de matrimonio». Ricard Karstark escupió un chorro de cerveza, sacudido por la risa. «Habrá que ver si son marcas de uñas o de látigo, gran Jon», exclamó, mientras los demás señores se establecían en un coro de burlas. Los hombres se estallaron en un coro de carcajadas. Robert se limpió los restos de espuma de la barba con el dorso de la mano, con los ojos centelleando con esa alegría salvaje que solo mostraba entre iguales. Bebió un largo trago, y luego otro, hasta que el fondo de la jarra quedó a la vista. Antes de que pudiera pedir más, un criado ya le servía una nueva, rebosante. «Las del Valle», aventuró uno de los herederos menores, un muchacho de mejillas arreboladas que apenas habría dejado de ser escudero. «He oído que las mujeres del Valle son las más bellas de Poniente, pálidas y puras como la luz de la luna. Bellas y frías como la piedra», interrumpió Robert con un bramido. «No, muchachos, escúchenme bien. Las mejores mujeres se encuentran en las tierras de la tormenta. Son morenas, de ojos oscuros y con un temperamento que emula al mar durante una galería. Esas son las que te hacen sentir vivo». Sus palabras fueron recibidas con más risas y vítores. Las jarras de peltre chocaban unas contra otras en brindis caóticos, derramando cerveza sobre las mesas mientras el estruendo de los gritos llenaba cada rincón del salón. En el tramo superior de la mesa, Lord Ricard Stark bebía con una parsimonia que dictaba su rango. Sostenía la copa con mano firme y segura, asintiendo con cortesía mientras Lord Wyman Manderly, cuya corpulencia apenas cabía en el banco, desgranaba alguna crónica sobre piratas avistados en las cercanías de Puerto Blanco. El guardián de Invernalia no buscaba la risa fácil ni participaba en el estrépito de los puños contra el roble. En su lugar, mantenía una sonrisa apenas esbozada, un gesto casi imperceptible oculto bajo la espesura de su barba canosa. A su diestra, Georg Mormont, el oso que aún no acusaba el peso total de los inviernos, masticaba un trozo de pan negro con una parsimonia ruda. Su rostro, una geografía de cicatrices ganadas en 1000 refriegas, parecía tallada en la misma piedra de los acantilados de la isla del oso. Aunque gruñía alguna respuesta lacónica de vez en cuando, sus ojos, pequeños y alertas, no dejaban de patrullar el salón con la vigilancia propia de quien sabe que la paz es un intervalo entre batallas. Eddard y Brandon Stark permanecían inclinados el uno hacia el otro, con las cabezas juntas para que sus voces no se perdieran en el estruendo del banquete. «Y el nido del águila es tan gélido como Invernalia bajo una tormenta», decía Eddard, subrayando sus palabras con gestos comedidos. Lord Jon Arryn es un hombre íntegro, pero su gravedad es distinta a la de padre. Es más doctrinal, como un maestre. Para él, la vida se resume en el deber y el honor. Brandon soltó una risotada seca y vibrante. «Suéñate diosa, Ned. Dame un acero bien equilibrado y un semental brioso. Seré más feliz con eso que con todos los polvorientos tomos de la ciudadela». El vino había fluido con una libertad peligrosa. Los hombres ya no guardan las formas en sus asientos. Ahora se tambaleaban, gritaban para imponerse al estrépito y alzaban sus jarras como si fueran aceros sedientos. Las inhibiciones se habían ahogado varias copas atrás, dejando paso a una jactancia visceral y a ese orgullo antiguo que empujó a un hombre a demostrar que su sombra es más larga que la de los demás. Lord Umber fue el primero en romper la baraja.
El gran Jon se puso en pie como una montaña de músculos y vello azabache, tan imponente que su cabeza parecía desafiar la altura de las vigas del techo. Se golpeó el pecho con un puño masivo, provocando un estallido que retumbó en el salón como un tambor de guerra llamando a las filas. A pesar de su tez, se dispuso a recitar un poema dedicado al sacrificio en la guerra. Con su voz imponente, el poema resonó por todo el salón. Sus hombres se estallaron en vítores salvajes, un estruendo que hizo saltar las jarras sobre el roble. El nombre del gran Jon comenzó a corearse rítmicamente, transformándose de un simple grito en un cántico de guerra que hacía vibrar las paredes del salón. El siguiente en tomar la palabra fue Lord Manderly. Con una solemnidad inesperada, declamó una oda dedicada a la inmensidad del mar, cuyas estrofas evocaban el rugido de las olas y la salinidad del viento. La belleza de sus versos, cargada de una lírica impecable, envolvió el salón en un silencio absoluto, demostrando ante los presentes que tras su apariencia se esconde un hombre de profunda cultura y sensibilidad artística. Entonces, Rickard Karstark se puso en pie. Estaba más sobrio, pero su puerta destilaba un orgullo gélido. Una historia, anunció. Al instante, el salón se sumió en un respeto expectante. En el norte, una buena crónica se valoraba tanto como un acero bien templado. Karstark habló de la guerra ancestral entre los primeros hombres y los ándalos. Relató cómo los invasores cruzaron el mar con sus aceros relucientes y sus dioses de 7 caras, profanando a los arcanos y masacrando a los hijos del bosque en sus propios bosques. Describió la resistencia en las colinas, las emboscadas en la espesura y cómo sus antepasados sangraron sobre la nieve hasta que el suelo blanco quedó teñido de un carmesí eterno. Su voz era firme y resonaba con la autoridad de los siglos. No necesitaba los pulmones de un ver. Sus palabras poseían la gravedad de la piedra. Al concluir, el salón no se quedó en gritos, sino en un reconocimiento profundo. Algunos golpearon las mesas con solemnidad, mientras otros alzaban sus copas en un brindis silencioso, honrando a los espectros de una guerra librada hace milenios. Rhaegar Targaryen se puso en pie con una parsimonia que exigía atención. Su voz, clara y aterciopelada, cortó el murmullo del salón. Ya que los señores están haciendo gala de sus talentos, anunció con una leve inclinación de cabeza, permitidme que yo interprete un tema. Un criado se acercó portando su arpa de plata. Era un instrumento de una manufactura exquisita. Las cuerdas refulgían como hilos de escarcha bajo el fuego de las antorchas, y la madera oscura del mástil estaba poblada por dragones diminutos que se entrelazaban en una danza eterna. Aquella pieza de arte poseía un valor que eclipsaba la riqueza acumulada de 1000 campesinos. El príncipe acomodó el instrumento contra su hombro con la familiaridad de un amante. En cuanto sus dedos rozaron las cuerdas, un sonido cristalino nació en el aire, algo que Lyanna jamás habría creído posible. Era una música etérea. Las notas flotaban en la estancia como copos de nieve suspendidos, delicadas, frías y cargadas de una tristeza antigua. Entonces, Rhaegar Targaryen comenzó a cantar. Su voz poseía una dulzura hiriente, de una belleza que rozaba lo insoportable. Rhaegar cantaba sobre una doncella cautiva en una torre inalcanzable, guardando a un caballero cuyo rastro se había perdido en el tiempo. Versaba sobre un amor que florecía en la clandestinidad, como una rosa azul brotando entre la escarcha del invierno. Sobre un guerrero que exhalaba su último aliento en un campo de batalla extranjero, susurrando un nombre que el viento se encargaba de borrar. La tristeza de las estrofas era palpable, una neblina espesa que envolvió el salón. Lady Dustin no pudo evitar que las lágrimas empañaran su mirada, y otras damas llevaron sus manos al pecho, suspirando, perdidas en el hechizo de aquella desolación lírica. Al extinguir la última nota de plata, el silencio se demoró, pesado y denso. Después, el aplauso de las mujeres estalló con fervor. Algunas lucían mejillas arreboladas y sonrisas soñadoras, como si acabaran de despertar de un sueño místico. Los hombres se unieron al reconocimiento, pero sus palmas chocaban con una fuerza contenida, sin auténtico entusiasmo. Sus rostros permanecían impasibles, como máscaras de granito. Aplaudían por protocolo y respeto al linaje del príncipe, pero la melodía no había logrado penetrar sus corazones. Para ellos, era una música demasiado etérea, demasiado impregnada de la fragilidad del sur.
Los hombres del norte necesitaban himnos de sangre y acero, crónicas de lobos y osos, y canciones que rugieran con la misma fuerza que el invierno que se avecinaba. Lyanna unió sus palmas a las de las demás. Aquello había sido sublime, era imposible negarlo. La destreza del príncipe con el arpa rayaba en lo sobrenatural y su voz era una amalgama de miel y tormento. Una exhibición de talento que habría doblado el corazón de cualquier doncella de los 7 reinos. Pero al desviar la vista hacia el estrado principal, donde Arturia Pendragon presidía el banquete, Lyanna percibió una disonancia absoluta. Arturia no participaba del fervor general. Sus manos se juntaban con una cortesía gélida y mecánica, un gesto vacío que realizaba como quien cumple un trámite tedioso. Su rostro se mantenía impasible, una máscara de mármol donde sus ojos verdes, distantes y helados como el corazón de un glaciar, no reflejaban ni un ápice de asombro. No había admiración en aquel semblante, ni siquiera la curiosidad más elemental. Había algo más profundo, una expresión que Lyanna identificó de inmediato por haberla visto en su propio padre ante la lisonja de los hombres mediocres. Desprecio. Era la mirada de un soberano que observa los malabares de un juglar en una taberna de mala muerte. Sin concederle un segundo más de atención, Arturia apartó la vista del príncipe y regresó a su copa de vino con una indiferencia absoluta, como si la actuación que acababa de conmover a medio norte no hubiera sido más que un ruido molesto en la noche. En ese instante, Lyanna se puso en pie, desafiando el silencio que aún vibraba tras la última nota del arpa. Sus ojos brillaban con un desafío nuevo mientras se dirigía a la cabecera del salón. «Señor Chirobemilla», exclamó con voz clara y melodiosa. «Sería un honor que también nos deleitara con su ingenio. Podríamos favorecernos con una canción, un poema o, tal vez, un relato». Los demás señores, impulsados por el vino y la curiosidad, se unieron a la petición. Los golpes de las jarras contra las mesas volvieron a tronar, alentando al señor de la ciudad. Shirou finalmente cedió ante la insistencia de los señores presentes. Se incorporó con una humildad digna, marcando una clara distancia con la actitud soberbia y distante del príncipe heredero. «No poseo la voz de un ángel ni el ingenio de un poeta», confesó, alzando las manos para aplacar el estrépito. «No soy diestro en el canto ni en la rima, pero», hizo una pausa, y su mirada ámbar pareció ganar profundidad, «puedo contaros una historia». Los señores del norte asintieron con aprobación. «Esta», comenzó Shirou, y su registro vocal descendió a un tono grave e íntimo, como si las palabras surgieran de la tierra misma, «es la crónica de la contienda más célebre jamás librada. Acaeció en tierras lejanas, una guerra que aconteció hace eones, pero cuya ceniza ha sobrevivido al inexorable paso del tiempo, manteniéndose viva gracias a la voz incesante de los bardos y al rastro perdurable de pergaminos olvidados». Un murmullo de aprobación recorrió los bancos. Algunos golpearon la madera con sus jarras en un saludo sordo. Sí, aquel era el lenguaje que el norte comprendía. Shirou permitió que el silencio se densificara en el salón, roto únicamente por el crepitar hambriento de los braseros. Alguien depositó su copa con un golpe seco que resonó en la quietud. «Relataré primero el origen del destino que desgarró a 2 tierras hermanas». Hizo una pausa calculada. Lyanna, olvidada de sus pasteles y de la música del príncipe, se había inclinado hacia adelante con los codos sobre el roble. Sus ojos grises atrapaban el fuego de las antorchas, fijos en el hombre que hablaba de guerras perdidas en el tiempo. Mucho antes de que ardieran las altas torres de Troya, antes de que sus ríos se tiñeran de un carmesí denso, los dioses sembraron la semilla de la ruina, prosiguió Shirou, y su voz parecía vibrar con el peso de los siglos. Durante las nupcias de un rey mortal y una deidad de las profundidades, todos los inmortales fueron convocados al festín. Todos, excepto una. La discordia misma. El salón se sumió en una quietud absoluta. Incluso los hombres más embrutecidos por el vino permanecían inmóviles, atrapados por el relato. Ofendida, ella arrojó entre los dioses una manzana de oro puro con una única inscripción. Para la más bella. Lady Dustin intercambió una mirada cómplice con las damas de su entorno, esbozando una sonrisa cargada de una ironía amarga, reconociendo en la leyenda la ponzoña de la vanidad humana. 3 diosas reclamaron el fruto, y su disputa amenazaba con rasgar el cielo.
El soberano de los dioses, reacio a cargar con el peso de tal elección, delegó el veredicto en un mortal. Un príncipe que vivía como pastor, ajeno al veneno de las cortes. Ante él, en la soledad de las montañas, se manifestaron las tres, envolviendo el aire con sus promesas. La primera, Hera, la reina de los cielos, le ofreció el poder absoluto. Le prometió el dominio sobre todos los imperios de la tierra, asegurándole que bajo su mando no habría rey ni señor que no doblara la rodilla. La segunda, Atenea, la de ojos de lechuza, le ofreció la sabiduría y la victoria. Le prometió el conocimiento de todas las artes y la maestría en la estrategia, garantizándole que jamás conocería la derrota en el campo de batalla y que su nombre sería sinónimo de gloria eterna. Pero la tercera, Afrodita, la nacida de la espuma, le susurró al oído la promesa más peligrosa: el amor de la mujer más hermosa del mundo. No le ofrecí coronas ni aceros invictos, sino el corazón de aquella cuya belleza era capaz de incendiar el alma de los hombres. Shirou permitió que el peso de sus palabras quedara suspendido en el aire, denso como la neblina. El príncipe eligió el amor, sentencia. Lord Ricard se acercó con una parsimonia gélida, mientras sus dedos tamborileaban un ritmo sordo sobre el roble de la mesa, como si ya previera el desastre. A su lado, Brandon Stark se inclinó hacia adelante. Una sonrisa lobuna y audaz le curvaba los labios, la expresión de un hombre que, llegado el momento, no habría dudado en incendiar el mundo por un capricho del corazón. «Idiota», masculló a alguien entre la soldadesca, provocando una oleada de risas sofocadas por el vino. Pero Lyanna no se rió. Sus ojos grises, profundos como pozos de tormenta, permanecían anclados en Shirou, bebiendo cada palabra con una intensidad casi febril. La mujer era Helena, prosiguió Shirou, y su voz cobró un matiz de advertencia. Reina de otra ciudad y esposa de un rey extranjero. Su belleza, según las crónicas, poseía el poder de lanzar 1000 barcos al mar. Cuando el príncipe llegó a sus costas, el rey lo acogió bajo su techo, honrando la ley sagrada de la hospitalidad. Esa que dicta que un huésped es inviolable y un anfitrión, un hermano. El ambiente en el salón de Avalon se espesó, volviéndose denso y cargado. En el norte, no existía pecado más negro que mancillar la sal y el pan. Todos los presentes comprendieron que la verdadera tragedia no nacería del acero, sino de la traición a la confianza. Shirou percibió la tensión eléctrica en el aire, esa quietud opresiva que precede a las tormentas de invierno. Para los hombres que lo escuchaban, la hospitalidad no era una sugerencia, sino un mandato divino. Quebrantarla era una sentencia de deshonra eterna. Pero en cuanto el rey partió para atender los asuntos de su estado, prosiguió Shirou, y su voz sonó como el filo de una daga, el príncipe arrojó toda honra al fuego. Sedujo a la reina y huyó con ella a través de las olas, cargando consigo no solo el corazón de una esposa, sino los tesoros del palacio que le había dado refugio. Cobarde, gruñó Honumber, y su voz fue un eco del sentimiento general. Un murmullo de aprobación, sordo y pesado como un trueno lejano, recorrió los bancos de roble. Eddard Stark frunció el ceño, con sus ojos grises, tan oscuros que parecían castaños bajo la luz vacilante, fijos en la nada. Su rostro era una máscara de piedra tallada, pero Shirou notó como sus nudillos palidecían al apretar la copa de plata con una fuerza contenida. Lyanna, por su parte, permaneció en un silencio absoluto. Sin embargo, algo se quebró en su expresión. La chispa de diversión que antes iluminaba sus ojos se desvaneció, reemplazada por una sombra de inquietud. La historia de amor que esperaba escuchar se estaba transformando ante sus ojos en una crónica de deshonra y ruina. Así arribó la reina a Troya, y desde entonces fue conocida como Helena de Troya. Las murallas de su nueva ciudad se alzaban altas, inexpugnables, una maravilla forjada por los dioses. El pueblo observó en silencio a la extranjera de mirada melancólica. El viejo rey, magnánimo, la acogió con cortesía, pero su hijo mayor, el más noble de sus guerreros, la miró con recelo y compasión a la vez, previendo la desgracia. Shirou apuró su copa. El vino del norte estaba aguado y ácido, un brebaje áspero que le raspó la garganta. El príncipe que la tomó no albergaba un solo pensamiento sobre las consecuencias, continuó la voz del relato. Vivía cegado por su deseo, ajeno al abismo que abría bajo sus propios pies.
La reina, en cambio, cargó desde el primer instante con el peso de la culpa, como si vistiera una cota de malla forjada en hierro y remordimiento. Sabía, con una certeza terrible, que por su causa correrían ríos de sangre. ¿Y ella? La voz de Lyanna Stark cortó el aire del salón como el filo de una hoja de obsidiana. Ella quiso ir. No necesitó alzar el tono. La intensidad de la pregunta bastó para imponer silencio. Todos los ojos se volvieron hacia la loba del norte. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada, no buscando una leyenda, sino una verdad desnuda. Shirou mantuvo su mirada sin vacilar, con la calma de quien no ofrece consuelo, sino hechos inalterables. Los bardos aún discuten ese punto, respondió. Algunos cantan que fue doblegada por la voluntad de los dioses, encadenada por un designio que no pudo rechazar. Otros afirman que fue tomada por la fuerza, una reina convertida en botón. Y otros, hizo una breve pausa, otros susurran que eligieron partir, que la pasión venció al deber que la ataba a su corona y a su pueblo. Shirou dejó que el silencio se asentara antes de continuar. Pero para el rey de Esparta, nada de eso importó. Voluntaria o forzada, Helena era su reina. Tenía un deber con su reino, con su juramento y con la paz de las tierras que gobernaba. Y al cruzar el mar, por decisión propia o ajena, ese deber fue quebrado. Su voz se endureció, grave. Y por ese solo acto, se encendió la guerra más grande que aquellas tierras habían visto jamás. No por amor, ni siquiera por una mujer, sino por el honor herido, por los juramentos rotos y por la imposibilidad de ignorar una ofensa que clamaba venganza. Así comenzó todo, concluyó. No cuando chocaron las espadas, sino en el instante en que una reina dejó su hogar y el mundo pagó el precio. La noticia cruzó el mar, sentencia Shirou, dejando que las palabras cayeran sobre el salón como piedras arrojadas en aguas estancadas. Cuando el rey traicionado regresó y halló su palacio vacío, su lecho profanado y su honor hecho añicos, lanzó un grito que resonó por todos los confines de su tierra. Pero no clamaba en soledad. Antes de que la reina fuera desposada, todos sus antiguos pretendientes habían sellado un pacto. Juraron defender el matrimonio elegido y castigar con fuego y acero a quien se atreviera a violarlo. Ese juramento se alzó en la oscuridad como una espada desnuda, prosiguió Shirou. Como debe ser, exclamó uno de los señores menores, descargando un puñetazo sobre el roble. Un hombre protege lo que es suyo, o no merece llamarse hombre. Pero Lyanna Stark frunció el ceño, y en sus ojos grises brilló una chispa de disconformidad. Aunque eso signifique una guerra, insistió Lyanna. Su voz no era un desafío, sino una duda punzante que quedó flotando en el aire del banquete, enfriando los ánimos por un instante. Nadie respondió. El silencio de los señores fue la respuesta más elocuente. Shirou tomó su copa de nueva. El vino seguía teniendo aquel regusto acre y metálico, pero lo bebió de todas formas, sintiendo como le quemaba la garganta antes de continuar. El rey traicionado partió hacia Troya, prosiguió Shirou, y su tono se volvió más solemne. Pero no acudió como un guerrero sediento de sangre, sino como un emisario de paz. Se presentó ante las puertas de la ciudad y, frente a la asamblea de ancianos y príncipes, habló con palabras desnudas y claras. Exigió justicia. Exigió que la reina fuera devuelta a su hogar y que los tesoros robados fueran restituidos. Les ofrecieron una salida, una forma de disipar la tormenta de acero que ya se cernía sobre sus horizontes. Eso estuvo bien, murmuró una voz entre los bancos. Le concedió una última oportunidad. Más de lo que merecían esos ladrones, replicó otro con aspereza. La reina escuchó desde lo alto de las murallas, prosiguió Shirou, y su voz pareció cobrar el eco de la piedra antigua. Observó al hombre que había abandonado, y su corazón se convirtió en un campo de batalla donde luchaban la vergüenza, el deseo y un destino tejido por fuerzas que escapaban a su control. Muchos en el consejo instaron a devolverla para salvar la ciudad. Otros, sin embargo, cegados por un orgullo ponzoñoso, se negaron en redondo. El honor, proclamaron, no permitía claudicar ante las exigencias de un extranjero. Lyanna mantenía la vista fija en su copa. Shirou notó cómo sus nudillos palidecían hasta volverse blancos, apretando el metal con una fuerza febril. Así quedó sellado el destino de todos, sentencia Shirou. La embajada fracasó.
El rey regresó a sus naves con la amarga certeza de que las palabras ya no tendrían peso. Y aunque las lanzas aún no se habían alzado al cielo, aunque el más grande de los guerreros todavía no había desatado su furia inmortal, dejó que el silencio se dilatara, solo interrumpido por el chasquido rítmico del fuego en los braseros. Nadie se atrevía a romper el hechizo del relato. La guerra ya había comenzado en el corazón de los hombres y de los dioses, concluyó Shirou, dejando que el silencio denso se posara sobre el salón de Avalon. Cuando el rey traicionado regresó tras el fracaso de sus palabras, ya no habló como un emisario de paz. Habló como un monarca ultrajado, prosiguió, y su voz cobró la dureza del acero. Recorrió las tierras junto a su hermano, el señor de la ciudad más poderosa. Les recordaron a todos el juramento antiguo, ese voto sagrado por el cual cada príncipe y caudillo había prometido defender el matrimonio. Castigar a quien lo quebrara con fuego y espada. Shirou hizo una pausa, midiendo el impacto de sus palabras. Ningún hombre podía negarse a cumplir su palabra sin perder su honor para siempre ante los dioses y los mortales. Lord Ricard Stark avanza lentamente. El señor de Invernalia conoció el peso inquebrantable de tales juramentos. Así se alzaron los estandartes, continuó Shirou. Desde todas las ciudades acudieron los reyes con sus ejércitos. El astuto, el anciano sabio, el que era muralla viviente en batalla, y el joven y feroz. La voz de Shirou bajó, pero de alguna manera se escuchaba más clara, como el tintineo de una espada al desenfundarse. 1000 barcos se reunieron, y el mar se cubrió de velas como un campo inmenso de flores blancas agitadas por el viento. Brandon Stark silbó entre los dientes, impresionado por la magnitud de la flota. 1000 barcos por una sola mujer, musitó, incrédulo. Por el honor, corrigió Eddard en voz baja, con su rectitud habitual. Por ambas cosas, sentencia Shirou, zanjando el debate. No era una simple expedición por una mujer, sentenció Shirou, y su voz cobró una gravedad pétrea. Era una guerra por el honor, por la palabra dada y por la sede de una gloria que no conociera el olvido. Hizo una pausa. El fuego crepitó con un chasquido seco. En el salón de Avalon, la expectativa era casi tangible. Pero entre todos los nombres que se alzaron en aquellas costas, uno brillaba con un fulgor distinto, casi insoportable, prosiguió. El más grande de los guerreros. El silencio se volvió absoluto. Hasta los sirvientes, cargados con fuentes y jarras, se habían detenido en seco, atrapados por el hechizo del relato. Su historia comenzó mucho antes de la contienda, en el lecho de un rey mortal y una diosa de las profundidades marinas. Shirou sintió como el salón entero se inclinaba hacia él, como si las mismas paredes de piedra quisieran absorber cada silla. De esa unión nació el héroe, destinado a ser más que un monarca y mucho más que un hombre. Su madre, conocedora de las sombras que acechaban su futuro, intentó arrancarlo de las garras del destino. Algunos dicen que lo sumergió en aguas sagradas para volverlo invulnerable al acero. Otros, que lo ungió noche tras noche con fuego divino para quemar su parte mortal. Lyanna se inclinó hacia adelante, con los codos hundidos en el roble. Sus ojos grises, fijos y febriles, no se apartaban de Shirou ni un solo instante. Pero ningún poder, ni siquiera el de los dioses, podía borrar por completo la voluntad del destino. El fuego chasqueó de nuevo. Una chispa saltó desde el brasero, describiendo un arco de luz antes de morir sobre la piedra fría del suelo. El héroe creció bajo la tutela del mayor maestro de armas que el mundo haya conocido. Instruido en el arte de la guerra, en los secretos de la caza y en la delicadeza de la música, prosiguió Shirou. Pronto quedó claro que no existía igual entre los nacidos de mujer. Era más veloz que el vendaval, más fuerte que el roble antiguo, terrible en el fragor del combate y radiante en la victoria. Allí donde él blandía el acero, el enemigo solo tenía dos caminos: retroceder o morir. Ser Arthur Dayne se tensó en su asiento. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Tyrion Lannister, con una voz que apenas superó el nivel de un susurro, rompiendo el hechizo por un instante. Shirou lo miró directamente a los ojos. Los bardos lo llamaron Aquiles. El nombre cayó sobre el salón de Avalon como una pérdida de mármol sobre un estanque en calma. Algunos señores lo repitieron entre dientes, probando el sabor de aquellas sílabas extrañas en sus lenguas norteñas. Aquiles. Aquiles.
Sin embargo, continuó Shirou, y su registro descendió hasta volverse una confianza sombría, de la mano de su fuerza caminaba una profecía ineludible. El destino le habló con una claridad aterradora, prosiguió Shirou. Ante él se abrirían dos senderos. Alzó una mano, con los dedos extendidos hacia el fuego del salón. Podía permanecer en su tierra, heredar el trono de su padre y envejecer entre los muros de su hogar, rodeado de hijos y nietos. Tendría paz. Tendría décadas de calma. Tendría todo lo que un hombre común considera una vida plena. Bajó la mano lentamente, dejando que el peso de esa normalidad cayera sobre el salón. Pero, si elegía ese camino, su nombre se apagaría como una llama sin aceite, hasta ser devorado por el olvido. Moriría como miles de reyes antes que él, en su lecho, con los huesos debilitados por los años y la memoria diluida en la niebla del tiempo. Y cuando los nietos de sus nietos caminaron sobre la tierra, nadie, absolutamente nadie, recordaría que una vez existió. La quietud en Avalon era absoluta. Ni siquiera el crujido de la leña se atrevía a interrumpir el relato. Shirou alzó la otra mano, esta vez con el puño cerrado. O podía marchar a la guerra. Luchar. Y morir joven. Observó cómo Eddard Stark cerraba los ojos brevemente, como si sintiera el frío acero del deber en la nuca. Su vida sería un relámpago, breve y cegadora, cegada en su plenitud como el trigo bajo la hoz del verano. No vería crecer a sus hijos. No conocería el calor de un hogar en el invierno de su vida. No habría nietos que escucharan sus historias junto al fuego. Su voz se quebró ligeramente, un matiz de humanidad que hizo el relato aún más punzante. Pero su nombre no conocería el ocaso. Sería cantado a través de las edades, invocado mientras los hombres supieran pronunciar la palabra héroe. Viviría eternamente en los versos, en los pergaminos y en la memoria misma de la humanidad. El silencio que seguía era absoluto, denso y opresivo, pesado como el plomo fundido. ¿Y qué eligió? La voz de Lyanna Stark era apenas un susurro, frágil como el hielo fino, pero en la quietud del salón, todos la oyeron con claridad. Shirou la miró directamente a los ojos. Vio las lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos grises. Brillaban, suspendidas a la luz de las antorchas, pero no se permitieron caer. Eligió la guerra, sentencia Shirou con firmeza. Eligió la muerte. Eligió la inmortalidad. Algo indescifrable cruzó el rostro de Lyanna. Dolor, quizás, o un reconocimiento amargo. Sus manos temblaron ligeramente sobre la mesa de roble, traicionando la fortaleza que intentaba proyectar. Conocía su destino, prosiguió Shirou, su voz cargada con el peso de los siglos. Lo acepté con los ojos abiertos. Cuando los heraldos del rey más poderoso llegaron a su tierra para convocarlo a la batalla, Aquiles no los rechazó ni se escondió. Sabía que las murallas de Troya serían su tumba, sí, pero también el altar donde forjaría su leyenda y su inmortalidad. Partió acompañado de sus guerreros más leales y de su compañero más entrañable, continuó Shirou, aquel al que amaba como a su propia alma, su otro yo en el campo de batalla. Un hermano así vale más que todo el oro de Roca Casterly, murmuró uno de los señores norteños con la voz ronca, empañada por la nostalgia de sus propias camaraderías. Otros asintieron en la penumbra, golpeando el roble de las mesas con una parsimonia solemne. El sonido era sordo y reverente, una vibración que recorrió el salón como un latido. No era una celebración ruidosa ni un brindis por la victoria. Era algo mucho más profundo. El reconocimiento de hombres que sabían que, en el norte, la lealtad es la única moneda que no pierde su valor cuando llega el invierno. Shirou permitió que el silencio se dilatara, dejando que la tensión calara en los huesos de los presentes antes de soportar su registro. Así, los reyes zarparon de nuevo hacia Troya. Las mismas murallas que habían despreciado la diplomacia ahora se verían obligadas a encarar el hierro. Los defensores, confiados en la solidez de su piedra y en el favor de sus dioses, se aprestaron para la contienda. Apuró su copa. El vino acre le abrazó la garganta, pero el ardor le dio el impulso para continuar. El viejo monarca comprendió que el cielo se oscurecía con una tormenta inevitable. Su heredero, el más noble de los hijos, afiló su lanza con la parsimonia de quien defiende su hogar hasta el último aliento. Y la reina, cautiva de su propia elección, observó el mar desde el pináculo de las torres. Shirou sintió el peso plomizo de las siguientes palabras antes de que cruzaran sus labios.
Vio la aproximación de las naves negras. Vio las velas blancas cubriendo el horizonte, extendiéndose como las alas de 1000 cuervos hambrientos. Vio su propio destino avanzar con el ritmo implacable de cada ola que estallaba contra la costa. El destino había sido sellado, sentencia Shirou, y su voz resonó como el cierre de una tumba. La guerra que decidiría la gloria y la muerte de los más grandes héroes del mundo estaba a punto de estallar. Y sobre todos ellos, como una llama ardiente que consume todo lo que toca, se alzaba el nombre de Aquiles. El de vida corta y fama eterna. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era simple expectación, sino algo mucho más plomizo. Era una mezcla de reverencia y un miedo ancestral, entrelazados como los dedos de dos amantes que se despiden para siempre. Brandon Stark fue el primero en romper la quietud, con una voz ronca que delataba su propia agitación. Por los dioses, esa es la elección que un verdadero guerrero tomaría sin dudar. Shirou lo miró, pero su mente parecía estar en otro lugar, en el tramo más oscuro de su relación. Es la parte más sangrienta de esta historia, advirtió. Allí donde el destino cobra su precio con intereses y nadie, ni rey ni esclavo, escapa a él. El fuego crepitaba en los braseros, lanzando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes de piedra de Avalon. Nadie se movía. Cuando los ejércitos desembarcaron finalmente en las playas de Troya, la violencia estalló con una furia que el mundo no había conocido hasta entonces. Durante 10 largos años, los hombres murieron bajo un sol abrasador y bajo lluvias gélidas que calaban los huesos. Las lanzas de bronce astillaron escudos de roble, y las espadas buscaron incansables las gargantas de los enemigos. Shirou hizo una pausa deliberada. Observó cómo los veteranos del salón, aquellos que habían visto la muerte de cerca, asentían con una pesadez solemne, reconociendo la crudeza de su relato. El río se desbordó más de una vez, prosiguió Shirou, y su voz bajó un tono. Pero no fue por las lluvias, sino por el torrente de sangre de los caídos. Un murmullo de inquietud recorrió los bancos. Los hombres se removieron, el tintineo de sus cotas de malla sonando como un reproche en el silencio. Miles perecieron por una reina. Padres que jamás regresaron a sus hogares. Hijos que dejaron linajes truncos. Reyes que hallaron tumbas anónimas a leguas de su tierra. Todo por una decisión tomada en la penumbra, por una huida nocturna y un deseo que no supo medir el peso devastador de sus consecuencias. Lyanna cerró los ojos, apretando los párpados con fuerza. Shirou lo notó, pero no se detuvo. La historia exige su cuota de verdad. Aquiles se convirtió en el azote de Troya. Día tras día, empujó a los defensores contra sus propias murallas, sembrando el campo de cadáveres hasta que no quedó sitio para enterrarlos. Su armadura de bronce refulgía como un incendio bajo el sol, y su sola presencia bastaba para quebrar la voluntad de los más valientes. Brandon Stark se inclinó hacia adelante, con los nudillos palideciendo sobre la madera. Los hombres decían que el propio dios de la guerra caminaba a su flanco. ¿Y cayó alguien ante él?, preguntó una voz entre la penumbra. ¿Algún campeón digno de su acero? Shirou no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, cada palabra cayó como un golpe de martillo. El primogénito del viejo rey, dijo. El más noble de los defensores de Troya. Héctor. El nombre resonó en el salón con el peso de una sentencia irrevocable. El silencio que siguió fue total, denso, casi reverencial. Aquiles lo mató en combate singular, frente a las mismas murallas que Héctor había jurado proteger, continuó Shirou. No hubo clemencia en la victoria. Ató el cuerpo del príncipe a su carro y lo arrastró por el polvo, dando 3 vueltas alrededor de la ciudad ante los ojos de su padre, de su esposa y de su pueblo. Dioses, murmuró alguien al fondo del salón. No fue una plegaria, sino un estremecimiento colectivo. Eddard Stark presionó la mandíbula con tal fuerza que los músculos de su rostro se tensaron como cuerdas de arco. Deshonrar a un enemigo caído de esa manera, empezó a decir uno de los señores del norte, con la indignación vibrando en su voz. Eso. No quedó honor en aquella guerra, lo interrumpió Shirou, con una frialdad que apagó cualquier réplica. Para entonces, solo quedaba sangre. El silencio que siguió se volvió pesado, una atmósfera incómoda que asfixiaba el calor de los braseros. Pero el destino no se combate con la espada, prosiguió Shirou, dejando que la sentencia flotara en el aire como una advertencia.
Los dioses, fatigados por la furia incontenible de Aquiles y la carnicería que dejaba a su paso, decretaron que su hora había llegado. Favorecieron a París, el mismo príncipe cuya imprudencia y deseo habían prendido la mecha de la guerra. París no era un guerrero comparable a Aquiles. Carecía de su fuerza titánica, de su valor inquebrantable y de su grandeza heroica. La tensión en el salón de Avalón se volvió tan espesa como una niebla de invierno sobre el mar. Pero el destino no exige honor para ejecutar su sentencia, sentenció Shirou, y un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Respiró hondo antes de continuar. Aquiles avanzaba implacable cerca de las puertas de la ciudad, persiguiendo a los que huían aterrados. Había cegado vidas sin descanso, cubierto de un sudor amargo, sangre ajena y el polvo de la llanura, pero seguía luchando con la fiereza desesperada de quien sabe que su vida es apenas un relámpago, y su gloria, la única eternidad que le pertenece. Entonces, París tensó su arco desde lo alto de las murallas, prosiguió Shirou, y su voz bajó hasta ser casi un susurro. Sus manos temblaban por el miedo, no por la determinación. No apuntó al pecho, ni buscó el rostro del héroe. Hizo una pausa, dejando que la tensión se vuelva insoportable. Apuntó al único lugar donde Aquiles era vulnerable. Al único rastro de humanidad que el fuego y el agua sagrada no habían podido borrar. Su talón. El salón de Avalón se sumió en un silencio sepulcral. La flecha surcó el aire con un silbido agudo. Y se clavó. Liana abrió los ojos de golpe, conteniendo el aliento, con las manos apretadas sobre el mantel. Aquiles se detuvo en seco. Por primera vez en 10 años de guerra, el invencible cayó de rodillas. El dolor fue inmediato, absoluto. Pero no era solo el desgarro de la carne, sino el reconocimiento final de que el destino, por fin, le había dado alcance. Aún herido de muerte, intentó incorporarse una última vez, aferrándose a su lanza como si fuera el eje del mundo. Los defensores de Troya, al verlo caer, dudaron en aproximarse. Tenían miedo incluso de su agonía. Así debe morir un guerrero, murmuró Brandon Stark, con una voz ronca que vibraba de una admiración amarga. Aquiles murió como había vivido, sentencia Shirou. Consciente de cada acto, desafiando ante los dioses y envuelto en gloria. Sus últimos pensamientos no conocieron el miedo, sino la memoria. Sabía, con la paz de los que ya no tienen nada que perder, que él mismo había elegido este final. Shirou sintió el peso de aquellas palabras en su propia garganta, una verdad que quemaba. Su sangre empapó la tierra de Troya, y con ese último sacrificio selló su inmortalidad. Cuando finalmente cayó, el campo de batalla quedó sumido en un silencio total. Fue como si incluso la guerra, en su furia, hubiera contenido el aliento para despedir al más grande. Sus compañeros lucharon con furia para recuperar su cuerpo. Lloraron como hombres que sabían que el mundo acababa de perder a su mayor guerrero. Las llamas de su pira funeraria se alzaron tan altas que se decía podían verse desde los cielos. Shirou bebió de nuevo. El vino seguía sabiendo a ceniza. Así murió Aquiles. Joven, invencible hasta el último instante, eterno en el canto. La guerra continuó, prosiguió Shirou, y su voz parecía arrastrar el eco del metal chocando contra el metal. Cayeron otros campeones. Cada palmo de tierra ganado se pagaba con una cosecha de muertes. Los mismos dioses tomaron partido, descendiendo al polvo para combatir a través de los hombres, prolongando la agonía de los mortales que solo buscaban el final. Shirou permitió que sus palabras se asentaran en el salón como el polvo denso que flota tras una carga de caballería. Y mientras tanto, la reina observaba. Desde lo alto de las almenas veía morir a unos por su pasado y a otros por su presente. Su belleza permanecía intacta, pero su espíritu estaba marcado por una culpa que ninguna plegaria podía borrar. Lyanna Stark mantenía la vista fija en sus manos sobre la mesa de roble. Sus dedos temblaban, una fragilidad que contrastaba con la dureza de su linaje. Finalmente, sentencia Shirou, Troya cayó. El silencio en Avalón se volvió absoluto, una quietud de tumba. No cayó por la fuerza bruta de las espadas, sino por la astucia más amarga. Un caballo de madera, monumento al engaño y presagio del fin, fue introducido en el corazón de la ciudad. Los troyanos, agotados por 10 años de asedio, lo vieron como una ofrenda de paz a los dioses. La señal definitiva de que sus enemigos habían renunciado a la guerra.
Lord Ricard se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en Shirou. Lo arrastraron tras los muros. Lo celebraron con vino y canciones de triunfo. Cantaron victoria antes de que el sol se pusiera. Shirou hizo una pausa necesaria. El fuego de los braseros proyectaba sombras alargadas sobre su rostro. Aquella noche, las puertas se abrieron desde dentro. Los ejércitos ocultos descendieron y las huestes del mar entraron como una marea de hierro y fuego. Cerró los ojos un instante, pero la conclusión de la tragedia se escapó de sus labios con una fuerza inevitable. Troya ardió. Los templos fueron profanados, los palacios saqueados y los ancianos pasados por el cuchillo. El viejo rey fue degollado ante su propio altar, y el hijo de Héctor, un niño inocente, fue arrojado desde lo alto de las murallas para extinguir su linaje. El silencio en Avalon se volvió denso, sofocante. Algunos de los hombres de armas habían palidecido. Incluso para los curtidos norteños, la masacre de los inocentes era un trago amargo. No hubo gloria en aquella victoria, sentencia Shirou. Solo una destrucción absoluta. Por todos los dioses, susurró a alguien en la penumbra. Y París. La voz de Lyanna Stark cortó el aire de repente, apenas audible pero cargada de una urgencia febril. El hombre que comenzó todo, ¿qué fue de él? Shirou la miró directamente. Vio el dolor reflejado en sus facciones, pero también una necesidad casi desesperada de conocer el cierre de la justicia divina. París no conoció la gloria ni halló redención. Tras dar muerte a Aquiles, fue alcanzado por una flecha impregnada en veneno. La herida no le concedió la paz de una muerte rápida, sino que lo condenó a una agonía lenta y corrosiva. Hizo una pausa mientras el fuego de los braseros crepitaba, proyectando sombras que parecían bailar sobre los muros. Desesperado, buscó a la mujer que había amado antes de conocer a la reina, la única con el conocimiento para sanarlo. Pero ella, con el corazón endurecido por el recuerdo de su abandono, se negó a socorrerlo. París murió sumido en el dolor y la humillación. No en un campo de batalla glorioso, sino consumido por la podredumbre de su propia carne. Cuando la mujer que lo había rechazado supo de su muerte, el arrepentimiento la consumió y se quitó la vida. Así, incluso su final quedó envuelto en un sudario de tragedia. ¿Y Helena? Insistió Lyanna, con la voz tensa y los dedos aferrados al borde de la mesa. ¿Qué fue de la reina? Sobrevivió. La palabra cayó con la pesadez de un hacha sobre el bloque de ejecución. Cuando su esposo la encontró entre las ruinas humeantes, con la espada desenvainada y el corazón ennegrecido por el odio, estuvo a punto de degollarla allí mismo. 10 años de asedio, incontables héroes devorados por la tierra y ciudades enteras reducidas a escombros. Todo aquel horror pesaba sobre sus hombros. Toda esa sangre, toda esa muerte, había germinado de su única decisión. Shirou permitió que el silencio se dilatara, denso como el humo de un incendio que no se apaga. Pero al mirarla a los ojos, la ira del rey se quebró. La espada resbaló de su mano y se hundió en la ceniza. La reina regresó a su hogar, de vuelta al trono que había abandonado, caminando junto a su esposo. Regresó viva e intacta, mientras a su espalda solo quedaba un rastro de viudas, huérfanos y túmulos sin nombre. Hizo una pausa larga, barriendo el salón con su mirada ámbar. Así terminó la guerra de Troya. Los ejércitos aprendieron el retorno, pero no encontraron la paz. Muchos perecieron en el mar. Otros descubrieron que, tras una década, ya no les quedaba nada a lo que volver. Y Troya, la ciudad que se creía eterna, quedó reducida a un rescoldo de recuerdos y cenizas. Todo comenzó por una elección imprudente, por no ser capaz de medir el alcance de un acto personal frente al frágil equilibrio del mundo. La reina siguió respirando, pero el precio de su aliento lo pagaron millas con su último suspiro. Lyanna Stark tenía las mejillas bañadas en lágrimas, que brillaban bajo el fulgor tembloroso de las antorchas. No hizo además alguno por ocultarlas ni apartó la mirada. No sentí vergüenza. Aquella historia había tocado algo profundo en su pecho, algo que no sabía, o no quería, poner en palabras. El salón de Avalon estalló en aplausos. Todos los señores del norte se pusieron en pie, golpeando mesas y alzando copas en honor a tan magnífico relato. Las ovaciones resonaron contra los muros de piedra, prolongándose como un eco vivo que parecía negarse a morir.
El nombre del señor Diavalón se murmuraba una y otra vez, acompañado de sonrisas, risas y expresiones de sincera admiración. Pero no todos compartían aquel júbilo. El príncipe Rhaegar Targaryen aplaudía como los demás, con el rostro sereno, la espalda recta y la compostura intacta. Sin embargo, bajo aquella máscara de cortesía, sus dientes estaban apretados con fuerza contenida. Había sido opacado. Él había esperado que su interpretación con el arpa, que su canto cuidadosamente ensayado, bastara para ganarse el corazón de Lyanna Stark. Creía haber ofrecido belleza, arte y refinamiento, pero el relato de aquella historia lo había eclipsado por completo. Podía verla desde su lugar. Lyanna, con las mejillas aún húmedas por las lágrimas, se las limpiaba con el dorso de la mano, sin apartar la vista del señor Diavalón. Sus ojos no mostraban simple admiración. Había en ellos una calidez peligrosa, una atención absoluta, la clase de mirada que una mujer solo reserva para aquel a quien empieza a amar. Y eso era algo que Rhaegar no podía tolerar. Así, entre copas alzadas y celebraciones prolongadas, el banquete fue llegando poco a poco a su fin. Los invitados comenzaron a retirarse, aun comentando la historia contada por Chirovemilla, repitiendo fragmentos, exagerando gestos, riendo como si hubieran sido testigos de una hazaña vivida y no solo narrada. Uno a uno, los nobles abandonan el salón. El príncipe fue de los últimos en marcharse. Se retiró a sus aposentos acompañado por su guardia, el paso firme, el rostro imperturbable. Pero sus pensamientos eran oscuros, retorcidos, cada vez más peligrosos. Si no podía conquistar corazones por las buenas, estaba dispuesto a recurrir a medios menos honorables. Nota del autor. Gracias por tomarte el tiempo de leer este capítulo. Quiero aclarar que, para poder adaptar correctamente la historia y hacer que la trama funcione de manera coherente dentro de este crossover, he decidido modificar la edad de algunos personajes. Estos cambios se realizaron únicamente con finas narrativas y no buscan alterar la esencia ni la personalidad original de los personajes. Mi intención es ofrecer una historia sólida, bien construida y fiel al espíritu de ambos universos, aun cuando sea necesario realizar ciertos ajustes para que encajen de forma natural. Como siempre, agradezco mucho sus comentarios y opiniones. Todo feedback constructivo es bienvenido y ayuda a mejorar la historia capítulo a capítulo. Gracias nuevamente por leer y apoyar este proyecto.